Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo resetear o reiniciar completamente tu sitio web para que puedas reinstalarlo en caso de que lo necesites. Vamos a ver esto por medio de dos procesos y luego sobre el final del video le voy a comentar desde mi punto de vista cuál es el más recomendable. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Además aprovecho para agradecer a todos aquellos que me han invitado a un café por medio de mi página web, que cada vez son más, y obviamente a todos los que se han convertido en miembros de mi canal, incluyendo una mención especial que la van a ver en pantalla. Dicho todo esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es revisar el sitio web que tenemos para este ejemplo, para que puedan ver obviamente en la medida que lo vamos reiniciando cómo queda realmente restablecido. Para esto les muestro el sitio, en este caso está de base, no tiene muchos cambios, salvo que para este entorno tenía instalado Ultimate Member, con lo cual tenía acá la parte de cuenta. Cierro esta sección, les muestro de todas maneras, o vamos a ingresar a las entradas. Acá tengo la entrada predeterminada, así que lo que vamos a hacer es crear una nueva entrada para que vean que tenemos dos. Simplemente voy a poner como nombre prueba 1 y la voy a publicar. Simplemente queremos que aparezca para que vean después cuando se restablece, obviamente, que queda todo el sitio predeterminado. Aquí entonces tenemos las dos entradas. Vamos a ir a la parte de medios. Para este caso en particular, lo que voy a tener son todas imágenes de lo que sería el sitio. Para mi caso particular tengo Astra con Starter Template. Voy a dejar aquí en el tutorial, si quieren, enlaces a lo que sería un tutorial de Elementor para quienes quieran, a cómo generar las plantillas de inicio. También lo voy a dejar todo en las tarjetas en la medida que corre el video para que lo puedan ver. Yo por ahora lo que voy a hacer es simplemente subir una imagen nueva, cualquiera, para que vean que tiene una imagen diferente y esta es la que vamos a subir, la vamos a tomar como referencia. Obviamente puedo tener páginas, contactos y un montón de otros elementos. Simplemente quería que lo vean para que obviamente puedan ver en dónde estamos ubicados y cómo quedó nuestro sitio a partir de ahora. Una vez que vimos todo esto, vamos a ver el primer método para restablecerlo. Este primer método lo hacemos mediante el cPanel. Entonces voy a ir al cPanel de mi sitio web. En este caso en particular yo lo estoy haciendo utilizando el hosting que normalmente recomiendo. También dejo aquí en las tarjetas el enlace para que puedan ver todo el cPanel completo y qué características nos dan, e inclusive tener un 10% de descuento en la adquisición de este hosting. Y lo que voy a hacer es, dentro de todas las herramientas, me voy a ir y me voy a dirigir a la herramienta que utilizamos en el hosting para instalar WordPress. Así que si yo vengo aquí a esta misma herramienta, va a variar según el hosting que ustedes tengan, pero tanto para los que hayan hecho el tutorial de página web gratis, que también, perdón, pero aprovecho de vuelta y les dejo en las tarjetas el tutorial a página web gratis. En las dos maneras van a ver que, si bien se llaman distinto, es fácil de localizarlo. Una vez que entren aquí, acá van a tener el procedimiento de instalación. Pero ¿cómo haríamos si yo quiero restablecer este sitio? Lo que tienen que hacer es buscar el sitio que estaban utilizando. Para mi caso es este que está aquí, cispasocial.ga/prueba 1. Y lo que van a hacer es, además de acá lo instalen, que después vamos a ver cómo restablecerlo e instalarlo, siempre van a tener una forma de desinstalarlo. En este caso es utilizando esta X. Entonces pulsamos en esta X y una vez que están aquí me da alguna referencia, digamos, de lo que es mi sitio, el enlace, cuántos peso tengo en archivos y cuánto pesa la base de datos. Y a partir de acá fíjese que tengo el botón desinstalar. Entonces, si yo desinstalo, directamente lo que va a suceder es que va a borrar el sitio completo. Lo que estoy haciendo es eliminarlo por completo y ahora vamos a ver cómo lo podemos regenerar. Entonces ahí lo borré, no quedó nada de mi sitio y bajo la misma herramienta, directamente sobre la misma herramienta de instalación, voy a ir a navegador de aplicaciones, para este caso, y aquí vamos a buscar WordPress. Insisto que les dejé los dos tutoriales, el tutorial para este hosting, que es un hosting pago, digamos, profesional, y para el hosting gratuito. Tienen las dos tarjetas, cada uno, dependiendo qué sitio quiera usar o haya usado antes, lo va a cambiar, pero lo tienen las dos maneras de verlo. Aquí vamos a venir acá, vamos a poner instalar aplicación, y obviamente lo que van a hacer es crear nuevamente un sitio. Yo voy a hacer el ejemplo instalando el sitio exactamente igual como el que teníamos, por lo tanto voy a volver a buscar cispasocial.ga y vamos a poner acá prueba 1, con lo cual lo estoy restaurando exactamente igual que como estaba antes, nada más que obviamente completamente limpio. Acá van a poner lo que sería el administrador y la contraseña.
ponen el password. Acá importantísimo, acuérdense del usuario y el password. Muchos me han comentado después en los comentarios, me dicen que no podían entrar. Bueno, tengan en cuenta recordar este usuario y esa contraseña. El resto lo voy a dejar como está porque es simplemente un ejemplo. Y vamos a pulsar en instalar. Con esto entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos restableciendo. Fíjense que si yo dentro de todos los sitios que tengo bajo, al igual que recién se había borrado, lo que está sucediendo ahora es que lo estoy reinstalando. Lo borré por completo y ahora estoy haciendo la instalación de WordPress desde cero. Vamos a guardar unos minutitos a que se restablezca y continuamos. Una vez que finalizó, ya tengo mi sitio completo. Voy a cerrar el que teníamos antes. Ya tengo mi sitio completo donde lo puedo navegar y obviamente puedo entrar como administrador. Yo voy a abrir la parte de administración. Y aquí ya estamos dentro del sitio nuevamente. A mí ya me dejó logueado porque yo estaba logueado como admin, si no probablemente les pide usuario y contraseña. Y si van y van a navegar, fíjense que vengo y tengo el sitio totalmente en blanco, es decir, no tengo nada dentro. Vamos muy rápidamente a restablecerlo a como lo teníamos recién para que puedan ver que realmente, digamos, es fácil de hacerlo y además una vez que lo regeneremos vamos a probar el segundo método de restablecimiento. Por ahora entonces voy a la apariencia, temas, muy rápidamente. Esto es solamente un ejemplo, en mi caso uso Astra, ustedes pueden usar el tema que quieran. Lo voy a instalar. Una vez que está listo, vamos a pulsar en activar y ya lo vamos a dejar disponible. Insisto y reitero, yo estoy usando Astra simplemente por un ejemplo, puede ser con cualquier tema. Me voy a ir a lo que sería el Starter Template de Astra para dejar instalado y restablecer el mismo sitio que ustedes tenían y que vean cómo realmente volví a la misma posición. Una vez que está ahí, yo estoy utilizando Elementor, así que selecciono Elementor. Voy a elegir, está usando la plantilla gratis, así que vamos a elegir ahí. Y si no recuerdo mal, esta es la que teníamos, así que voy a poner importar el sitio completo. Muy rápidamente lo vamos a importar y eso ya va a ser todo para este primer sitio. Acá tienen que poner un nombre y un correo electrónico. Una vez seleccionado, pulsan en enviar y empezar. Mientras se va restableciendo, como les contaba recién, esta va a ser la última parte que vamos a hacer. Les voy a mostrar cómo volvimos de vuelta al origen. Obviamente, esta forma ustedes están borrando todos los plugins, es decir, lo están restableciendo por completo, con lo cual tendrían que volver a instalar lo que consideren conveniente. Para esto, antes que nada, también les comento que les recomiendo muchísimo que hagan un backup previo de su sitio. Y por otro lado, que además de ese backup, por las dudas para poder restablecerlo, tengan anotados los plugins que estaban utilizando. Aguardamos unos segundos a que se termine de instalar y vemos cómo quedó. Perfecto, ya quedó nuestro sitio. Vamos a poner ver el sitio justamente y lo que van a ver es que está nuestro sitio nuevamente restablecido, igual que lo vieron recién. Lo único que no tenemos, obviamente, acá teníamos el menú de usuario. ¿Y por qué no está eso? Porque, bueno, obviamente, como les conté recién, ustedes tendrían que venir a plugins y ver los plugins que tienen instalados y restablecer los que tenían antes. Con esto, lo que hicimos fue, mientras voy actualizando estos dos plugins, es restablecer nuestro sitio en forma completa. Lo borramos desde ese panel, lo volvimos a instalar y ahí obviamente uno tendría que volver a ejecutar todos los plugins y las configuraciones que querían. Pero bueno, es parte de lo que uno buscaba. Me han preguntado muchas veces cómo restablezco mi sitio si empecé y de golpe quiero cambiar de rumbo y recién estoy arrancando o lo quiero restablecer porque no me gustó cómo había quedado. Bueno, esta es una forma de volverlo a restablecer desde cero. ¿Qué vamos a hacer muy rápido ahora? Vamos a ir al segundo método. Para hacer este segundo método y antes que nada voy a volver a las entradas. Como van a ver, voy a volver a tener solo esta entrada. Vamos a volver a añadir una nueva como para volver al grado original. Vamos a llamarlo igual, prueba 1, como lo teníamos antes. Publico y vuelvo a publicar. Esto para que vean que ahora el segundo método también va a funcionar. Ya tengo las entradas y tengo la original y prueba 1. Voy a ir a medios y al igual que recién voy a restablecer los medios. Primero mostrarles que no está esa imagen que yo había incorporado, que tenía como referencia. No está, entonces voy a poder seleccionar una nueva. Voy a poner añadir y vamos a incorporar la misma imagen también como para que la tengan como referencia. Con esto entonces ya tenemos restablecido nuestro sitio, lo borramos y ahora vamos a ver el segundo método. El segundo método lo vamos a hacer utilizando un plugin. Para esto voy a ir a plugins, voy a añadir uno nuevo. Voy a cerrar la ventana anterior que ya no la vamos a utilizar. Y aquí voy a buscar WP Reset.
Esperamos a que se ejecute el filtro y el que vamos a utilizar nosotros es este que está aquí. Vamos a pulsar en instalar y aguardamos unos segundos para que quede disponible. Una vez que está listo, pulsamos en activar y ya lo vamos a tener disponible. Cuando lo tengan instalado y activado, fíjense que ya nos avisa en dónde está ubicado. Está dentro de herramientas, vamos a tener disponible este plugin. Voy a pulsar en descartar, voy a venir hacia acá y voy a pulsar en WP Reset. Una vez que entremos acá, nos vamos a encontrar con varias opciones, pero fíjense que predeterminado ya me manda a lo que se denomina el menú de instantáneas. Esto es cómo hacer un backup o una foto, un snapshot directamente de mi sitio. Y esto se los recomiendo. Al igual que con el método anterior, les recomiendo hacer un backup y ya les dejé antes en las tarjetas el link para hacer el tutorial de backups, que lo aprendan a hacer. Bueno, acá les voy a mostrar un método nuevo, adicional a ese otro video que yo les comentaba, y está dentro del propio plugin. Pero esto es una instantánea, no es exactamente igual que el backup que yo les conté antes, que de hecho recomiendo que lo hagan de esa manera, siempre al menos una vez, y esto les sirve como un adicional. Entonces vamos a pulsar en crear una instantánea, acá me dice que ponga un nombre, voy a poner prueba 1 para seguir con el nombre que venimos utilizando, y voy a pulsar crear una instantánea. Lo que va a hacer es tomar una foto de cómo está el sitio para poder posteriormente restablecerlo. Una vez que termina, me genera, digamos, un refresco de pantalla, me dice hace cuánto tiempo lo generé y lo que sería el nombre y una pequeña descripción y el peso. Entonces con esto tenemos una forma de que si cuando hacemos nuestro restablecimiento, el que vamos a ejecutar a partir de ahora para ver cómo volver todo hacia atrás, si no nos convence podríamos restablecerlo. Vamos a ver entonces cómo reiniciar el sitio. Vamos a ir a restablecer, acá nos vamos a encontrar con un listado y ten en cuenta que este plugin tiene parte pro, paga obviamente, que tiene la herramienta de reset o otras herramientas, y tenemos obviamente una parte gratuita. Pero tengan en cuenta que este reseteador hay determinadas opciones que según las herramientas que utilicen hay cosas que borra y hay otras cosas que no borra, y acá van teniendo un listado con algunos ejemplos, y obviamente hay herramientas que son solo de la parte pro y algunas gratuitas. Yo por ahora me voy a concentrar en el restablecimiento del sitio, esta sección que ven aquí, que es totalmente gratuita, y tengo características. Uno que ya viene por defecto, que es reactivar este plugin que es WP Reset, lo vamos a dejar, obviamente que lo reactive automáticamente, y vamos a poner en reactivar el tema. Esto es, yo quiero reiniciar todo y dejar con un tema base de WordPress o quiero dejar el mismo tema que tenía. Suponiendo que lo que yo quiero es volver a tener mi sitio, digamos, con el mismo tema pero en limpio, lo deberían marcar. Si ustedes quieren restablecer inclusive el tema y cambiarlo, no lo marquen. Esto es lo mismo con los plugins. Los plugins lo que va a hacer es, los va a mantener, pero los va a desactivar a todos por completo. Y lo que harían activando esta casilla es decirles que los vuelva a activar cuando reinician. En este caso en particular yo lo voy a dejar desactivado porque no quiero que los restablezca, porque es posible que los vaya haciendo de a uno dependiendo de lo que necesite. Para restablecer el sitio a modo de seguridad, acá tienen que escribir reset y pulsan en restablecer sitio. Vamos a hacer clic entonces, nos aparece obviamente un warning porque digamos, estamos borrando todo y nos dicen realmente es lo que quieres hacer, y voy a poner restablecer sitio y va a empezar a trabajar. Como van a ver, realmente no demora mucho, es bastante rápido, así que guardamos solo unos segundos y vamos a ver cómo queda. Ahí ya estaría listo, no corté el video, realmente fue en tiempo real, con lo cual ahí vieron el tiempo real que dura. Y acá lo que podríamos empezar a ver es, primero que nada, el sitio. Voy a abrir el sitio nuevamente y fíjense que me queda como el tema Astra, pero sin los templates, sin nada. Me queda totalmente limpio, porque lo que hice es restablecerlo, decirle que ponga Astra, pero no me quedaron el starter template ni lo que tenía. Vuelvo hacia atrás, vamos a ir a las entradas y vamos a ir validando que realmente hizo todo lo que tenía que hacer. Me queda sola hola mundo, y finalmente si vamos a la biblioteca, lo que sucede es que no me tiene archivos de medio, no tiene datos o imágenes porque los restableció todos por completo. A partir de aquí, si nos vamos a los plugins y ponemos plugins instalados, como les contaba, fíjense que los mantiene. Pues yo en realidad tengo acá Elementor y tengo plantillas de inicio que no son bases de WordPress, los mantiene, pero me los mantiene desactivado. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Es ir activando en la medida que voy necesitando, dependiendo de qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, ahí restablecí Elementor, puedo restablecer las plantillas de inicio, y si bien ahí restablecí estos dos puntos,
todavía, si yo sigo viendo mi sitio, lo vamos a abrir una vez más. Fíjense que sigue estando base porque restablecí las plantillas de inicio pero no las instalé, habría que reinstalarlas nuevamente, es decir, van a ir de vuelta a las opciones como hicimos hace un ratito cuando reinstalamos el sitio y van a reinstalar la versión que ustedes quieran o el template que ustedes quieran. Pero bueno, ya lo tienen listo, lo volvieron a cero, lo vuelven a reinstalar, activan lo que necesitan y a partir de ahí empiezan a operar. Yo por ahora, para no extender mucho más el video, lo que voy a hacer es entrar en herramientas, WPA Reset, y lo que vamos a hacer es simplemente en instantáneas probar que si yo tengo esta instantánea, si quisiera puedo cliquear acá y puedo poner Restore Snapshot. Esto lo que hace es restablecer el sitio, me vuelve a pedir un warning porque voy a volver a pisar todo lo que está acá, pero en el caso que ustedes tuvieran algún problema, lo que hace es restablecerlo. Lo que hace es genera restablecimiento, me va a pedir que me loguee de vuelta porque me saca, acaba de restablecer todo lo que tenía en mi sitio y listo. Ya con esto tengo mi sitio, lo volví a restaurar. Si a partir de ahora volvemos a mi sitio completo, fíjense que cuando lo vuelvo a mostrar, como ya se restableció, ahora sí ya tiene el Starter Template y fíjense que funciona perfectamente. Con eso entonces vimos dos formas de restablecer y había prometido, había dicho al inicio que yo iba a decir para mí cuál es la más recomendada. Desde mi punto de vista, yo les recomendaría que hagan la primera alternativa. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cuando ustedes lo hacen desde su cPanel están borrando completo su sitio, lo vuelven a instalar. Como ustedes vieron, si realmente van a querer iniciar desde cero, instalar un WordPress, instalar el tema, son solo unos minutos y ustedes realmente hicieron un borrado de fondo, de raíz. Este otro plugin no es que no funciona, pero como ustedes vieron, tiene, digamos, parte pro, parte gratuita, y siempre en medio de eso puede ser que quede algo que por ahí a futuro molesta. Fíjese que los plugins los mantienen, los tienen que volver a activar, de última los tendría que borrar. Por eso funciona perfecto y se los quería mostrar. Puede ser que sea más simple y para restablecer de alguna forma rápida les convenga, pero mi recomendación es, si van a borrar todo, háganlo de cPanel y se aseguran de que lo están reinstalando está completamente limpio y seguro. Espero que les haya gustado, me imagino que sí, me lo han pedido. Con lo cual, si les gustó, les pido suscríbanse al canal, suscríbanse a la campanita. Siempre digo, para ustedes son solo unos segundos y es gratis y a nosotros los creadores nos ayuda muchísimo. Les agradezco nuevamente un montón a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web y a quienes se han convertido en miembros de mi canal. Y también agradezco muchísimo a todos los países que me siguen y me dejan en los comentarios de dónde me escriben. Los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta canal de WordPress y al tutorial anterior. Un abrazo enorme para todos. Chao.